que todos aquellos autónomos que facturen por debajo del salario mínimo interprofesional se beneficien de una bonificación de la cuota de la Seguridad Social al 0%. Proponemos que aquellos que ganan menos de 22.000 euros tributen al 0% y quienes ganan entre los 22.000 a los 70.000 en sus rentas estén gravadas al 15% y a partir de los 70.000 al 20%. Además, proponemos que todos los españoles se beneficien de una bajada del 4% del tipo aplicable en cada tramo por hijo. Los españoles somos más pobres que antes de que Sánchez gobernara. Tenemos menos poder adquisitivo y más impuestos que pagar. Impuestos que sirven únicamente para mantener la industria política del Partido Socialista, una administración repleta de duplicidades y unas políticas financiadas con millones de euros que no contribuyen en nada, como esa campaña que ha anunciado Hacienda, que se van a gastar 9 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los españoles, para tratar de convencernos de que no van a desperdiciar ni malgastar nuestros impuestos. Yo creo que esto ya es bastante significativo. Por desgracia, todo esto se viene haciendo desde hace muchísimos años y nosotros somos los únicos que nos oponemos a esta fiesta del derroche con el dinero de todos los españoles. Queremos que el dinero de todos los españoles esté en su bolsillo, que se deje de dilapidar el dinero público, se proteja al autónomo, al comercio familiar y a las familias españolas, que son las que realmente promueven el crecimiento económico. Desde luego, ningún decreto populista que venga por parte de este Gobierno. Y quedo a su disposición para las preguntas que quieran. Pues por orden, Martín, del IFECTA, y después María. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar si hay algún tipo de autocrítica en la Dirección Nacional ante el ruido interno que está habiendo y tras la salida de Gallardo, y qué le diría a los miles de afiliados. Gracias. Bueno, yo creo que en ningún ámbito de la vida es buena la autosatisfacción y la crítica siempre debe estar. Vox es un partido que se ha consolidado desde hace 10 años. Hemos demostrado que tenemos un electorado muy fiel y eso se debe también en gran parte a nuestra fidelidad, a unos principios, a un programa electoral que son los que nos están permitiendo crecer, como ha ocurrido en el año 2024, en todas las citas electorales que se han convocado, y es lo que nos ha permitido también liderar un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Y que incluso aquellas encuestas que suelen actuar como herramienta para teledirigir el voto no pueden obviar la realidad de que Vox, evidentemente, crece y que es un proyecto, por supuesto, que trasciende a las personas. Y que lo verdaderamente importante es que Vox demuestre que es útil y que los españoles noten que en su vida diaria Vox tiene un papel fundamental, porque somos capaces de cambiar esas políticas que tanto daño están haciendo y que somos capaces de evitar, cuando hemos estado en los gobiernos, que el Partido Popular siga manteniendo las políticas de la izquierda como se ha mantenido una vez hemos salido. Entonces, eso es lo importante y eso también es lo que se premia, porque, entre otras cosas, así se ha demostrado. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Feijóo ha dicho esta mañana, sumado a lo que dijo ayer sobre Vox, que ustedes son un partido de tumbona y de dedito levantado. Hoy el presidente del Partido Popular ha dicho que ustedes se dedican a hacer oposición a la oposición. Esa es la primera pregunta, una valoración de esto. Y lo segundo, si usted cree que hay dos almas en el Partido Popular sobre cómo debe relacionarse Génova con Vox. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que hay es una confusión muy grande y que si esto no redundase en el bienestar de los españoles y en el futuro de España, pues sería anecdótico. Pero aquí lo que ocurre es que hay un partido en la oposición que, en términos numéricos, por ser el más grande, se supone que en teoría es el principal partido de la oposición y que no hace oposición. Lo cómodo es mantenerlo todo igual para que nada cambie. Y lo que ha venido demostrando el Partido Popular es que ellos sí que están muy cómodos en el mantenimiento de todas esas políticas que han permitido el turnismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular al frente del Gobierno de España durante muchísimos años. Entonces, ¿oposición es renovar con el Partido Socialista el Consejo General del Poder Judicial? ¿Oposición es asaltar con el Partido Socialista la televisión pública en España? ¿El Tribunal de Cuentas? ¿Ponerse de acuerdo para expulsar a Vox de la mesa del Congreso? ¿Ponerse de acuerdo para repartirse las comisiones en el Congreso de los Diputados?
no ser capaces siquiera de convencer a los suyos propios en Europa para que no se pusiera al frente de la comisión a Teresa Rivera? El Partido Popular y el Partido Socialista son aliados en Europa y, de hecho, se jactan de ello. Y yo he escuchado en innumerables ocasiones a dirigentes del Partido Popular decir que se sienten más cerca del Partido Socialista que de Vox. Recientemente hemos visto a presidentes regionales acudir a la Moncloa a darse abrazos con Sánchez. Entonces, yo creo que el problema está en el PP, el problema es que no hacen oposición. Nosotros nos oponemos total y frontalmente a lo que hace el Partido Socialista sistemáticamente. Entonces, yo creo que esas preguntas se las deberían hacer a ellos. Buenos días, portavoz. Quería preguntarle si cree que los problemas orgánicos del partido, como la salida de Gallardo, están detrás de que Vox siga siendo tercera fuerza y no... ¿Cómo? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, si los problemas orgánicos del partido, como la salida de Gallardo, están detrás quizás de que Vox siga siendo tercera fuerza y no pelee por un primero o segundo puesto como si sucede en otros países de Europa, ¿no?, con formaciones que son aliados suyos. Y también si de cara a la cumbre de este fin de semana de Patriots, si los equipos de los líderes de sus aliados en Europa le han trasladado algún tipo de preocupación porque estos días Vox sea noticia por esos problemas orgánicos y por la salida de Gallardo. Pues mire, en absoluto. Y en cuanto a la primera pregunta, nosotros llevamos peleando por el primer puesto desde nuestro nacimiento, desde nuestra fundación. Ese es el objetivo de cualquier partido político, ¿no?, tener el primer puesto. Como digo, yo creo que Vox se ha consolidado precisamente porque nos hemos mantenido fieles a unos programas, a unos principios, a unas ideas. Hemos demostrado que no tenemos apego a los sillones, tomando decisiones muy dolorosas y difíciles como la de salir de los gobiernos regionales por la falta de palabra del Partido Popular. Y, evidentemente, eso se premia porque la gente está muy cansada de la incoherencia en política. La gente está muy cansada de que en política no existan principios ni ningún tipo de fidelidad a un programa con el que se presentan los partidos a las elecciones, ni, por supuesto, nada de eso. Vox se ha mantenido fiel a unos principios, a unos programas, y es lo que le ha permitido consolidarse y crecer, como se han demostrado en estas últimas elecciones y como se ha demostrado en Europa. Nosotros llevamos peleando por el primer puesto desde el principio. Hola, buenos días. Le quería preguntar, la mesa califica hoy la proposición no de ley de Junts, si Vox va a votar a favor con el nuevo redactado en el que se insta al presidente del Gobierno a que considere la oportunidad de someterse a esa cuestión de confianza. Y, por otro lado, quería pedir la valoración de Vox sobre la reducción de la jornada laboral que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Gracias. Bueno, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, se trata de un capricho más de Yolanda Díaz, que se lo concede Sánchez, porque la ministra y vicepresidenta tiene una necesidad constante de estar en el foco y de que se hable de ella. Entonces, ahora se ha sacado de la manga lo de la reducción de la jornada laboral, una decisión unilateral, sin contar con los empresarios, que son los que van a sufrir principalmente las consecuencias de todas estas medidas. Y a nosotros nos parece patético que un país como España, que nos estamos enfrentando a un mundo cada vez más competitivo, como se está viendo, donde el mundo está cambiando a marchas forzadas, pues tengamos un país donde se han perdido casi 250.000 afiliados en la seguridad social, la mayor caída desde el año 2020. En enero se han destruido 242.000 puestos de trabajo, 8.367 empresas han cerrado, más de 64.000 empresas han cerrado desde que Sánchez está en el poder. Tenemos un gasto público absolutamente desorbitado, una deuda que bate récord todos los meses, con una productividad en picado, y que tengamos a la ministra de Trabajo diciendo que hay que reducir la jornada de aquella manera, sin tener en cuenta que al final los que van a asumir los costes y las consecuencias de estas medidas que se toman de espaldas a la realidad del pequeño y mediano comercio, fundamentalmente, pues estas consecuencias que va a tener y que al final van a afectar a todas estas personas que son las que crean empleo. Porque la ministra de Trabajo no crea empleo y no se crea empleo a golpe de decreto ni a golpe de BOE. Aquí lo que hay que hacer
es bajar impuestos, bajar las cotizaciones y, fundamentalmente, facilitarle la vida a las empresas y a los autónomos para que puedan subsistir, porque son los que mantienen nuestra economía. Nada de eso está haciendo el Gobierno, con lo cual a nosotros nos parece un debate artificial, una medida que se toma a espaldas de las necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas y que no va a ninguna parte y que únicamente responde a un capricho de la ministra porque necesita estar en el candelero constantemente. Y en cuanto... Me había dicho la cuestión de confianza. Bueno, yo creo que todos ustedes saben, y no les descubro nada si les digo que esa iniciativa es papel mojado, entre otras cosas porque se ha redactado al dictado de lo que ha impuesto Sánchez y porque es una prerrogativa que corresponde al presidente del Gobierno y Sánchez ya ha dicho que él no va a comparecer. Por supuesto, nosotros queremos que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso de su actuación, porque tienen mucho que explicar, desde sus casos de corrupción hasta la negligente gestión en Valencia con la catástrofe que todos conocemos. La forma jurídica es irrelevante, pero esto a lo único que obedece es a ese tira y afloja que se traen entre Junts y el Partido Socialista, donde Junts extorsiona, el Gobierno se deja extorsionar, utiliza a los españoles como moneda de cambio y al final el desenlace de todo esto serán nuevas cesiones a los separatistas para mantenerse en el poder, mientras todos los españoles sufrimos una vez más las consecuencias. Sí, le quería preguntar, gracias, le quería preguntar, justo ha hablado antes de corrupción, la valoración de Vox respecto a las últimas noticias que hemos conocido en los casos de corrupción que acechan a Moncloa, desde el Reyes Maroto, los WhatsApp de la mujer del presidente del Gobierno con Aldama, la imputación de la asesora de Moncloa. Quería conocer la valoración un poco de Vox sobre esas últimas noticias. Y por otro lado, conocer un poco qué opinan de Vox sobre esa petición, esa exigencia de Junts que exija al Gobierno las competencias de inmigración. Se ha conocido que hay una especie de principio de borrador que informa la prensa catalana, que implica que la Policía Nacional ya dejaría de emitir los DNI, que será a cargo de los Mossos de Escuadra, que también se harán con la seguridad, digamos, en aeropuertos, puertos y todo eso. Entonces, quería saber cuál es la opinión de Vox al respecto y si cree que el Gobierno al final va a ceder ante Carles Puigdemont. Y, por último, preguntarle por el juicio del Pico, que, como bien sabe, hoy es la segunda jornada. ¿Qué opinan de Vox de ese juicio, de la denuncia de Jennifer Hermoso al expresidente de la Federación Española? Bueno, yo creo que la función de los políticos, entre otras cosas, tiene que ser la de dejar trabajar a la justicia de forma independiente, libre, con arreglo a la ley y sin injerencias, con lo cual yo no tengo absolutamente nada que opinar sobre ese juicio. Y yo lo que espero es que la justicia funcione de forma independiente, que es lo que lamentablemente no viene ocurriendo por culpa de las injerencias de los grandes partidos políticos en la justicia desde hace años, como por ejemplo ese pacto con el Consejo General del Poder Judicial que mencionaba antes, o los constantes insultos desde la tribuna del Congreso a los jueces. Con lo cual, yo como política no tengo absolutamente nada que opinar sobre la labor de un juez. Y ahí me quedo. Y en cuanto a la corrupción y la cesión a los separatistas con el tema de la inmigración, bueno, este Gobierno se sostiene en el poder no porque tenga el respaldo de la mayoría social de España, sino porque se mantienen a base de corrupción y a base de cesiones a los separatistas, que también es otra forma de corrupción. Y la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña es tanto como reconocer de facto su independencia. Que eso es lo que han dicho abiertamente desde Junts, que es lo que pretenden. A nosotros nos sorprende también que el Partido Popular se abra a negociar con Junts, que digan que es un partido perfectamente legitimado y democrático, cuando Junts es un partido que lo único que busca es la ruptura de la unidad nacional, a base de chantajes. A un Gobierno que se deja chantajear. Con lo cual, con Junts no hay nada que hablar y, por supuesto, que denunciamos la posibilidad de esa cesión, que no nos cabe ninguna duda que terminarán haciéndola, igual que suprimieron la sedición del Código Penal, igual que concedieron los indultos, igual que han aprobado una amnistía, porque el Gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder y si tiene que ceder las competencias en inmigración, lo hará, porque es la única forma que tiene de mantenerse al frente del Gobierno. También con los casos de corrupción que estamos conociendo. Nosotros estamos personados en todas las causas abiertas contra la corrupción del Gobierno. Y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Lamentablemente, estamos conociendo todos los días nuevos datos que vienen a refrendar nuestras sospechas, por las cuales nosotros nos personamos.
Y nosotros vamos a seguir trabajando en los juzgados, también en las instituciones. Hay otros que no quieren citar a Begoña Gómez, hay otros que dicen que esa no es su guerra. Nosotros creemos que sí, porque aquí se está jugando con el dinero de todos los españoles. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para sentar a quien haga falta delante de en un banquillo delante de un juez. Y si no quieren dar las explicaciones oportunas en el Congreso, las tendrán que dar en un juzgado. Y esa es, entre otras cosas, nuestra misión.